Esto es audiolibro. Con la narración del libro El misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Capítulo 10. Amotinamiento en el cuerpo. Juan, ¿has oído la nueva?, preguntó Pedro. No, Pedro. ¿Qué pasó?, inquirió Juan. Y Pedro procedió a explicar. Han dividido el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdas la nueva revelación de los creyentes gentiles que decidieron que Dios había reemplazado a los judíos con la Iglesia Gentil? Juan asintió con la cabeza. Sí, la teología del reemplazo fue un trágico error. Bueno, siguió Pedro, los gentiles lo han hecho una vez más. Ahora vienen con otra revelación. Esta vez proviene de creyentes que guardan simpatía por el pueblo escogido Israel. Ellos se dan cuenta que es una gran herejía y orgullo que los gentiles presuman que ellos son ahora el pueblo escogido. Pero estas personas han decidido distanciarse de la iglesia estrictamente judías, de donde les llegó originalmente el Evangelio, a pesar de que aman tiernamente a los judíos. Han decidido formar su propia organización, algo así como un nuevo club. Esto dividirá al cuerpo de Cristo en dos grupos diferentes, los judíos y los gentiles. Con eso Juan, un gran amante del cuerpo de Cristo, que detesta la división, pregunta: ¿y por qué querrán hacer eso? ¿Acaso no saben que la división en el cuerpo no viene de Dios y que Él jamás planificó tener un cuerpo dividido en dos grupos? Además, esta división solo provocará heridas conforme a los hermanos se aparten unos de otros. También debilitará el mensaje del Evangelio cuando el mundo vea la fe mesiánica sufriendo cismas. Si nos aman, Pedro, ¿por qué harían esto? Nosotros les dimos el nacimiento en el Evangelio. Pedro suspira y empieza a explicar. No es fácil responder tu pregunta. Dentro de este grupo grande existe varios grupos más pequeños y cada uno tiene una razón diferente para formar su propio club o fraternidad espiritual. Es más, el grupo mayor ya está tan dividido que cualquiera que tenga un poco de discernimiento puede ver que el espíritu de división ya está operando, dividiendo al cuerpo en incluso más de dos grupos. También hay otras cosas involucradas en todo esto. El espíritu de error, egocentrismo, compromisos, ambición, orgullo y humildad falsa, solo para nombrar algunas. Por ejemplo, algunos gentiles dicen que el pueblo judío está en una clase aparte, y es tan especial y tan escogido, que ellos realmente no se pueden considerar parte del mismo cuerpo con los judíos. Ese es un espíritu de humildad falsa y de error. En el otro extremo, algunos hasta se avergüenzan de que los vean tener compañerismo con los judíos. Cuando sus amigos andan por allí, ellos saben que el pueblo judío siempre ha llevado mucho vituperio y no quieren que sus hijos tengan que llevar ese vituperio. Allí está operando el espíritu de orgullo. Otros sencillamente han sido engañados para creer que Dios siempre quiso que los judíos y los gentiles permanecieran en dos grupos distintos. Tristemente, ellos han sido convencidos de que Dios ha ordenado que los judíos y los gentiles tengan dos destinos diferentes, dos llamamientos diferentes, dos herencias diferentes y dos propósitos diferentes. Ellos hasta pueden tratar de torcer la Escritura para comprobarlo. De nuevo, Pedro y Juan lloraron amargamente por sus hermanos gentiles que habían sido engañados. ¿De qué estoy hablando aquí? La gran mayoría en la iglesia nacida de nuevo, que no ha caído en la herejía de la teología de reemplazo, ha caído en otra herejía muy común. Yo la he llamado teología de división. Sí, existe cierta lógica en mi locura al presentar la teología de reemplazo y la de división desde las perspectivas de dos conversaciones apostólicas hipotéticas. Esto motiva a que el lector haga lo que Jesús a veces instó a la gente a hacer. Para resolver conflictos doctrinales, volver al principio.
Si una doctrina moderna no era parte de lo que Dios mismo ordenó originalmente en la Iglesia al principio, casi ciertamente es falsa. Muchas doctrinas o tradiciones nuevas han surgido durante los últimos 2000 años, pero Dios nunca ha actualizado ni revisado su verdad para que se acomode a la teología del hombre. La Iglesia primitiva, totalmente judía, perseveró en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. ¿Debiera la Iglesia actual perseverar en la doctrina de los apóstoles o debiéramos adoptar los cambios doctrinales que han sido hechos por los teólogos gentiles? Ayudaría a recordar que el 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles judíos y los 6 restantes fueron escritos por hombres que fueron discípulos de esos apóstoles. Estos hombres recibieron su doctrina de la única fuente infalible. Pasaron 3 años y medio aprendiendo a los pies del Señor mismo. A la luz de todo lo que estos hombres escribieron, es muy seguro que ellos habrían reaccionado ante la teología de reemplazo y a la teología de división, de una forma similar a las conversaciones apostólicas hipotéticas anteriores, y en el capítulo 6. Como mencionamos, durante sus primeros años, la iglesia primitiva era totalmente judía. Cuando el Señor envió a Pedro a la casa de Cornelio, quedó claro que los gentiles también habían sido invitados a la iglesia y llamados a ser parte de su reino. Cuando Dios les mostró a los apóstoles que los gentiles podían ser parte de la iglesia, que en el principio fue solo judía, Él no estaba planificando iniciar otra iglesia. Su plan no era tener un club judío y un club gentil. Alguien querría acusarme de hacer grandes suposiciones o de promover mi propia interpretación privada. Por esa razón, necesitamos acudir directamente a los escritos de Pablo para descubrir lo que él dice sobre la cuestión. Definitivamente, Pablo es la mayor autoridad en todo el Nuevo Testamento sobre el tema, no solo por su revelación, sino porque Pablo, siendo judío, fue llamado por Dios para ser el apóstol a los gentiles. Pablo vivió el mensaje y quizás entendió cómo ambos pueblos deben relacionarse mejor que cualquier hombre en su tiempo o en el nuestro. Un cuerpo, un pueblo, un templo, un nuevo hombre, una iglesia. Pablo no solo declara en Efesios 2, del 11 al 22, que los gentiles creyentes son ciudadanos de Israel por medio de Cristo, sino que son también miembros del mismo cuerpo, verso 16. ¿A qué cuerpo se refiere? Unos versos antes de esta declaración explica que el cuerpo es la iglesia. El Padre de Gloria sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, Efesios 1, 17, parte B, y 22 al 23. Para poder ver la relación que hay entre los judíos y los gentiles, incluiré de nuevo Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo deja plasmada realmente la relación entre los judíos y los gentiles, que resultó del sacrificio de Cristo en la cruz. En el verso 11, Pablo primero introduce el concepto de que hay dos pueblos en el mundo, los judíos y los gentiles, o la circuncisión y la incircuncisión. En el verso 12, él explica que los gentiles eran ajenos de la ciudadanía de Israel. Ellos habían sido ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La respuesta para los gentiles fue dada por Cristo. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Verso 13. Pablo luego comparte una revelación asombrosa en los versos 14 y 15. Cristo ha hecho que ambos pueblos sean un pueblo y ha hecho que ambos pueblos sean un nuevo hombre. Él declara que Cristo murió para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y Pablo acaba de explicar que el cuerpo es la iglesia. Efesios 1, 22 al 23. Después de que Pablo les explica a los gentiles creyentes que ellos ahora son conciudadanos de Israel, en el verso 19, les dice que son miembros de la familia de Dios. Finalmente, les explica que la familia de Dios es un templo santo en el Señor, verso 21. ¿Qué es la familia o templo de Dios? Al escribirle a Timoteo, Pablo usa la misma palabra griega traducida como familia, pero los traductores lo pusieron como casa. Allí, Pablo dice que la iglesia es la casa o familia de Dios. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15. La descripción sin ambigüedad que Pablo da de la relación entre los judíos y los gentiles en Efesios es muy sencilla. En Cristo, ambos pueblos, judíos y gentiles, ahora son un pueblo, un nuevo hombre, un cuerpo, una familia divina, un templo y, por tanto, una iglesia. Algunos gentiles podrían responder: yo acepto que los judíos y gentiles creyentes son parte de la misma iglesia, sin ningún empacho. Es más, si un judío quiere ser parte de la iglesia, todo lo que necesita hacer es ser salvo, empezar a asistir a alguna iglesia gentil cercana y ser asimilado en el mundo del creyente gentil. Algunos entienden la falacia de esta percepción, pero muchos otros no. ¿Acaso no suena un tanto extraño que Pablo diga que son los gentiles los que han sido acercados y se han convertido en ciudadanos de Israel, y no que los israelitas se han convertido en gentiles? Los gentiles han sido injertados en Israel. En Romanos 11:17, versión LBA, Pablo explica que algunas, no todas, de las ramas judías del olivo fueron desgajadas y las ramas gentiles fueron injertadas entre las ramas naturales que quedaron. Pablo llama a los gentiles olivo silvestre. En Romanos 11:17 y en otras escrituras, el olivo es símbolo de Israel. Jeremías 11:16 y Oseas 14:6. El Espíritu Santo compara la relación que existe entre los gentiles e Israel con una rama que se injerta en un olivo, símbolo de Israel. Esto demuestra la relación que debe existir entre judíos y gentiles en el reino de Dios. Los gentiles deben identificarse íntimamente con Israel para poder recibir la rica savia o vida del olivo. Esta relación es vital. No es solo que debiera de existir, sino que debe existir entre el judío y el gentil, no por causa de Israel, sino por causa de las ramas gentiles. En el instante cuando una rama injertada se separa del olivo, se muere. Pablo les dice a los gentiles que ellos no sustentan a la raíz, sino que la raíz los sustenta a ellos. Romanos 11:18. Sabemos que la raíz del olivo es su fuente de vida. Esa raíz es Cristo. Isaías 11:10. Si las ramas gentiles son separadas del olivo, el olivo no muere, porque la raíz está en el olivo, no con las ramas gentiles. Es difícil imaginar cómo podría haber en el Nuevo Testamento un ejemplo más gráfico de que lo que sucedió con Ruth en el Antiguo Testamento
cuando se identificó totalmente con Israel en su fe y su confesión, definitivamente ella fue injertada en Israel e Israel se convirtió en el vaso por el cual la vida del olivo fluía hacia ella. Dios siempre ha usado vasos de barro para contener y compartir con otros el tesoro del cielo, la vida de Cristo. ¿Significa esto que el olivo que Dios plantó debe ahora convertirse en un olivo gentil silvestre para poder ser considerado como parte de la iglesia? Dicho concepto sería una desviación de 180 grados de lo que Pablo enseñó. Por favor, note que yo no estoy diciendo que los gentiles debieran convertirse en judíos practicantes para ser salvos, pero tampoco creo que los judíos debieran convertirse en gentiles practicantes para ser salvos. La Biblia no enseña esta gentilización ni la judaización del Evangelio. Este tema se cubre en las preguntas y respuestas que aparecen en el apéndice B. La cuestión no tiene nada que ver con ritual o religión, tiene que ver con fe, identificación, confesión y entendimiento. También significa una actitud de corazón. Dios ha escogido hacer del asunto de tener la fe apropiada un asunto de vida y muerte para todos los hombres. Es asombroso que, si creemos lo correcto, vamos al cielo y si no, vamos al infierno. La sinceridad de un hombre hindú no lo salva, ni puede salvarlo, pero tampoco la sinceridad de una persona mal dirigida que resulte llamarse cristiana lo hará. Proverbios 14:12 nos amonesta así. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Además de incluir la fe y la actitud de corazón apropiadas, la cuestión judío-gentil también afecta directamente varias áreas más en la iglesia. Por ejemplo, un entendimiento errado sobre la relación entre los dos pueblos ha permitido que surjan varias herejías muy serias, especialmente en cuanto a los tiempos del fin. Estas herejías ni siquiera existirían, ni podrían existir si prevaleciera la verdad bíblica en cuanto a la relación entre los judíos y los gentiles. Otra consecuencia, y más seria, de entender mal esta relación es que la iglesia ha perdido muchas bendiciones espirituales. Volvemos a este punto más adelante. Como creyentes, todos estamos de acuerdo con las palabras de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿hemos considerado lo contrario, que si creemos el error estamos atados? El Señor ha advertido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Oseas 4:6. La falta de la verdad trae destrucción, pero la falta de deseo por la verdad provoca el juicio de Dios. Que el Señor nos conceda un amor por la verdad. ¿Cuándo y con quién empezó la iglesia? La iglesia existía en Hechos antes de que los gentiles formaban parte. Es más, según Esteban, en Hechos 7 del 37 al 38, Moisés presidió sobre la iglesia, eclesia en griego. En el desierto, 1500 años antes de la cruz, la iglesia empezó con Israel, y ninguna cantidad de manipulación de la escritura puede borrar este hecho. A través de Esteban, el Espíritu Santo declaró que Israel era la iglesia, mucho antes de la cruz. Luego, durante algunos años después de la cruz, la iglesia seguía siendo formada estrictamente por israelitas. ¿Cuánto ha cambiado las cosas, a pesar de que Dios nunca cambia? Desde el principio, Israel era la iglesia y la iglesia era de Israel. Porque Israel es el nombre del Señor. Israel es el nombre de todas las personas desde Abraham en adelante, que son llamadas por su nombre, los que han nacido según la promesa. Arriesgando ser redundante, repito esto. Los primeros israelitas fueron gentiles que entraron a una relación con aquel cuyo nombre es Israel. La define a tales como israelitas verdaderos. También es importante mencionar otra vez que yo no me refiero aquí a ser parte del Estado de Israel secular. En el apéndice B de este libro consideramos brevemente cómo cabe el Estado secular de Israel en el plan de Dios. En todo esto hay una gran ironía.
Después de la primera venida de Cristo, los líderes de la Iglesia sencillamente no podían concebir que los gentiles fueran parte de la Iglesia. Hoy, debido a enseñanza falsa, la Iglesia gentil no puede concebir que los judíos todavía son parte integral de la Iglesia. Peor aún, los gentiles ya no se ven ellos mismos como injertados en el olivo de Israel. Más bien algunos se consideran un olivo separado que Dios ha plantado, sea en lugar de o independiente de el pueblo judío. Ahora, el Evangelio ha sido gentilizado. Esta transición doctrinal se llevó a cabo a pesar de que Apocalipsis 21, 2 y 12 declara que la esposa de Cristo, la Nueva Jerusalén o la Iglesia, tiene 12 puertas, y en cada puerta está uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Podría esto significar que necesitamos pertenecer a Israel para que se nos permita entrar por esas puertas? Cualquiera que rehúsa identificarse con Israel, debieras esperar que ese no sea el caso. ¿Cómo fue que los llamados hombres de fe llevaron a cabo la asombrosa y antibíblica transición de la iglesia judía a la iglesia gentil? La palabra de Dios fue escrita por judíos, acerca de judíos, y primero para judíos, y después para los gentiles. A pesar de esto, poco a poco los cristianos gentiles empezaron a aplicar principalmente a la iglesia gentil, sin considerar mucho cómo encaja Israel en el plan. El paso del tiempo tiene a cambiar nuestra idea, pero no cambia las ideas de Dios. Muchos en la iglesia ven al cristianismo principalmente como un fenómeno gentil, y luego algo que finalmente afectará a los judíos. A los ojos de Dios nunca dejó de ser un fenómeno israelita. Alguien dirá que enfatizo demasiado el rol que la familia de Israel juega en nuestra vida espiritual. Pero es la Biblia la que enfatiza la importancia de pertenecer a la familia correcta. El Señor parece deleitarse en llamarse a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quienes sean nuestros padres determinan la familia a la cual pertenecemos, en lo espiritual y lo natural. El Dios que enfatizó las ideologías en el Antiguo Testamento no ha cambiado, pero ahora Él las enfatiza en el área espiritual, en vez de el área natural. Él frecuentemente le dijo a Israel que su bendición, supervivencia, posición de la tierra, liberación, etc., les eran concedidas sencillamente por la familia a la cual pertenecían y no por el méritos propios. Éxodo 2, 24 al 25, Deuteronomio 9, 5 y 27, 29. ¿Será que nuestra identificación con esta familia ya no tiene significado alguno? Frecuentemente, la Biblia revela que algunos aspectos de la vida de Cristo nos son impartidos por parte de vasos humanos. Efesios 4 del 11 al 16, Mateo 10 del 7 al 8, del capítulo 18 del 3 al 5 y Juan 20, 21 al 23, Hechos 1, 8. Esto es particularmente cierto en cuanto a la impartición que recibimos de nuestros padres. Mientras que, por un lado, heredamos los pecados de nuestros ancestros hasta 4 generaciones, por otro, heredamos sus bendiciones espirituales desde 1000 generaciones atrás. Éxodo 34, 7. Esto es mucho tiempo, ya que hubo solo unas 60 generaciones entre Adán y Cristo. Pero las bendiciones de los maravillosos hombres de fe en las generaciones de Israel solo pueden ser heredadas por medio de la fe y una identificación personal con la familia que Dios ha escogido. Es Dios, no el hombre, quien ha determinado que la fe es la clave para recibir la bendición de Cristo, que viene a través de este largo linaje de hombres piadosos. ¿Quiénes son sus padres, amado lector? ¿A cuál familia pertenece usted? En la esfera espiritual, usted sí puede escoger.